Gloria a Dios. A su nombre. A su nombre. ¿Quién vive? Amén, amén. Gloria a Dios. Bueno, gozosos de estar aquí en la casa del Señor con ustedes. Abran sus Biblias en Mateo capítulo 16. El tema que me dio hoy es sé eclesia. Sé eclesia. Vamos, tenemos que ser la iglesia. Amén. ¿Estoy bien? Ok, por ahora. Ella me está manteniendo, ¿verdad? Cuidándome. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Mateo capítulo 16. Leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, o sea, el dicho que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, edificaré mi iglesia. Entonces dice esto: y las puertas del infierno, las puertas de Hades, no la dominarán, no prevalecerán contra ella. Oremos. Señor, te damos las gracias por tu santa palabra. Te damos las gracias por tu Espíritu. Te pedimos, Señor, que te muevas de una manera especial en esta mañana, Señor. Háblanos, Señor. Si hay alguien que está enfermo, trae sanidad en el nombre de Jesús. Si hay alguien que está atado, trae liberación, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Háblanos, oh Señor. Abre nuestros corazones para recibir lo que tú tienes para nosotros. Todo eso te lo pedimos en el dulce nombre de nuestro único Señor y Salvador, Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén. Pueden sentarse, amados. Quiero dar un buen saludo y un abrazo, un fuerte abrazo a todos los que se están uniendo con nosotros a través del internet. Y todos los amigos, tenemos en verdad gente que están parte de aquí, parte de Hope Center Tabernacle, pero hay también muchos que nos visitan por el internet, y quiero, verdad, dejarles saber que estamos muy gozosos que de tantas gentes que pueden estar viendo. Hay muchas iglesias que están dando verdad, sus servicios a través del internet. Que usted se haya reunido con nosotros, para nosotros es un honor, y lo aceptamos y le damos las gracias. Bueno, la Biblia tiene mucho que decir sobre la importancia de nuestro comportamiento como cristianos ante los inconversos. Yo creo que si prende la tele, puede inmediatamente ver que, como decimos en Puerto Rico, que hay mucha gente que se están luciendo ahora mismo. Amén. Hay mucha gente que se están portando bastante mal, ¿verdad? Representando algo que no están representando, ¿verdad? Y desgraciadamente es interesante porque el gobierno ha parado la iglesia no puede, y vamos a hablar un poquito de eso, ¿verdad? Como que cerraron la iglesia, no podemos unirnos. Y el problema con eso es que la iglesia ha estado ausente. Y cuando la iglesia está ausente, el diablo se luce. Por eso que es importante que otra gente puede tomar vacaciones, pero la iglesia de Jesucristo no puede tomar vacaciones. Tenemos que estar atentos, ¿verdad?, a las artimañas del diablo. Tenemos que estar atentos a lo que el diablo está tratando de hacer con nuestro país, con nuestro hogar, con nuestra comunidad. Y mayormente tenemos que ser ejemplos ante este mundo inconverso, que nos están mirando, vamos a decir micro mirando, nos están examinando de arriba abajo. Amado, cualquier cosa puede hacer cualquier loquera y nadie dice nada. Pero si una persona que dice ser cristiano hace lo mínimo, ¿cuántos saben que va a haber tremenda crítica? Te van a tener en la tele el próximo día. Tal cristiano fanático, no es meramente un cristiano, es un fanático, ¿verdad?, que está haciendo esta barbaridad o la otra. Pablo usó su propia forma de vida, las cosas que hacía diariamente, como modelo para ser usado por los otros creyentes, para que ellos puedan comparar su vida con las de ellos, con su comportamiento diario. Pablo comienza exponiendo la verdad espiritual de nuestra libertad en el Señor en 1 Corintios capítulo 10. Como judío, amados, había estado obligado por la ley
y era justificado o se creía justificado ante Dios a través de su capacidad de adherirse a la letra de la ley. Un estándar que nosotros ahora reconocemos, por supuesto, es imposible de cumplir, dando lugar al sistema de sacrificios establecido en el Viejo Testamento. Este sistema de sacrificio serviría como modelo del último sacrificio que eventualmente tendría que hacerse para compensar la diferencia entre lo que Dios requiere que nosotros hagaríamos, ¿verdad? Y lo que a menudo terminamos realmente haciendo. Algo que el apóstol Pablo expone maravillosamente. ¿Cuántos han leído el libro de Romanos? Es un libro sumamente importante. Pero uno de mis favoritos capítulos es el capítulo 7. Porque ahí el apóstol Pablo confiesa ciertas cosas que si fuera un ministro en las asambleas de Dios quizás lo votarían. O sea, él dice cosas que realmente hacen preguntas, ¿verdad? Y uno piensa. Dice en Romanos capítulo 7, versículo 19, dice: no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso lo hago. Bueno, ahí el presbítero te preguntaría: ¿qué malo es ese exactamente que estás haciendo? Bueno, al fin del capítulo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Amén. Bueno, caminando en el Espíritu, ¿verdad? Dejando que el Espíritu tome el control de nuestras vidas. Bueno, y así Jesús se ofreció por eso libremente en la cruz como ese cordero sacrificial único para pagar nuestra incesante flacidez espiritual. Pero la muerte y resurrección de Jesús no solo sirvió para perdonar nuestros pecados que ya hemos cometido, sino que también nos liberó de la esclavitud del pecado. ¿Sabe lo que dijo Jesús? Una cosa interesante. Dice: el que comete pecado es esclavo del pecado. Lo he dicho 1000 veces. La comparación que yo siempre uso es cuando compramos un paquete de galletitas. Amados, no compren paquetes de galletitas. ¿Se pueden? ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Si están en dieta, no compre. Porque se dice usted: voy a comerme solamente 1 o 2 galletitas. Y por favor, no traiga la bolsa de galletitas, ¿verdad? Al lado suyo, al lado de la tele. Amén. Porque dice que se va a comer 2 o 3 y cuando viene a saber, la bolsa está vacía. Y así somos nosotros. Decimos: no vamos a pecar. Señor, esta vez te prometo. ¿Cuántos le han prometido al Señor? Absolutamente, ahora acabé esto está, reprendo al diablo. Y se encuentran enjaulados, ¿verdad? Cuando tratamos de hacerlo en la carne. No es que no podemos vivir sin estar en pecado, pero lo que puedo decir es que la única manera de la cual podemos vivir sin estar en pecado, ¿verdad?, es cuando le damos libertad al Espíritu Santo. No es decirle no al diablo o no al pecado, sino decirle sí al Espíritu Santo. Gloria a Dios. No es que voy a tratar de no hacer, sino que voy a entregarme enteramente. Si camino en el Espíritu, entonces no voy a complacer los placeres de la carne, los deseos de la carne. Gloria a Dios. Él nos perdonó nuestros pecados y nos liberó de la esclavitud del pecado. Pablo se dirige a nuestra libertad recién descubierta como creyentes cuando les enseña a los creyentes en Corinto y a usted y a mí por extensión. En 1 Corintios capítulo 10, comenzando en el versículo 23, dice una cosa interesante: todo me es lícito. Qué interesante. Viniendo como judío, ¿verdad?, donde todo no le es lícito. Más o menos todo no le es lícito. ¿Verdad? Cuando yo me crié en la iglesia pentecostal, era un poquito, vamos a decir, un poquito legalista. Como le he dicho anteriormente, creo que respirar era un pecado. No estoy muy seguro todavía, gloria a Dios. Pero quizás de manera que respiras tenías que cuidarte. Y si eras una mujer amada, se puede decir con toda confianza que tenía que ser
feas para Cristo. Gloria a Dios. Fe, eso es un sacrificio vivo. Gloria a Dios. Reprendiendo el maquillaje y cuanta cosa, ¿verdad? Dejándose el pelo en las piernas. Gloria a Dios. Lo único que no era pecado por alguna razón era el tinte del cabello. Yo no sé, gente, teníamos ancianitas como de 90 años de edad con el pelo negrecito. Gloria a Dios. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo es lícito, pero no todo edifica. Entonces en el versículo 24 dice, le añade, nadie busque su propio bien, sino el bien del otro. Interesante. Que, contrariamente a la creencia popular, incluso en los círculos cristianos, Pablo nos enseña aquí contraintuitivamente que nuestras elecciones, lo que escogemos en la vida como creyentes, no deben guiarse por lo que es mejor para mí, para nosotros, sino lo que es mejor para los demás. Una cosa que va contra nuestro pensamiento típico. La gente, ¿cuántos han visto las barbaridades que están haciendo en nombre de Black Lives Matter? Cuánta porquería, ¿verdad? Estamos robando cosas, rompiendo tiendas. Esta camisa me la llevo ahora, Black Lives Matter. Se pueden reír también, porque es ridículo. Es ridículo. Amado, nuestro cristianismo tiene que enseñarse, tiene que demostrarse. ¿Cómo? Prefiriendo a los demás antes de nosotros. Inclusive el dueño de la tienda. ¿Cuántos dicen amén? Que pagó por esa mercadería, ¿verdad? Que estamos llevándonos con nosotros. Él repite esa enseñanza en el segundo capítulo de su epístola a los creyentes en Filipo, a donde los instruye en Filipenses 2, 3 al 4. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Eso incluye las decisiones que hacemos con respecto a cómo vivimos nuestras vidas en público. En ese sentido, Pablo les dice a los creyentes en Corintio, en versículo 32, en el mismo capítulo, en el capítulo 10, y voy a brincar al capítulo 11, versículo 1, porque el pensamiento sigue. Dice, no hagan tropezar a nadie, ni a judíos ni a gentiles inconversos, ni a la iglesia de Dios, la gente que son los que somos salvos. Hagan como yo, que procuro agradar a todos en todo. Entonces dice, no busco mis propios intereses. Qué interesante que él diga eso. No busco, él lo está declarando. No busco mis propios intereses, sino los de los demás. ¿Para qué? Para que sean salvos. Y si brincamos al capítulo 11, versículo 1, dice, imítenme a mí, como yo imito a Cristo. ¿Cuántos de nosotros podemos decir eso? ¿Quiere vivir una vida próspera en el Señor? ¿Quiere tener victoria? Observa mi vida y imítame. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Y no es, le puedo decir con toda franqueza, eso no es solamente para el apóstol Pablo. Amén. ¿Por qué? Porque la palabra me dice a mí, no sé lo que la Biblia suya le diga, la palabra me dice a mí que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que yo puedo vivir una vida victoriosa en el Señor y ser ejemplo a los demás en cómo vivo, cómo vivir esta vida. Él ya le había declarado que como su padre espiritual, que él se consideraba, era su deber imitarlo. En el capítulo 4 de 1 de Corintios, la misma carta, le dice, de hecho, aunque tuvieran ustedes miles de tutores en Cristo, padres sí no tienen muchos, porque mediante el Evangelio yo fui el padre que los engendró en Cristo Jesús.
Él dice, pueden tener maestros y gente, pueden ir al internet, pueden tener Google. Amén. Pero el Google no es tu padre. Dice, yo soy tu padre espiritual. Por tanto, Él le dice, les ruego que sigan mi ejemplo. Hay muchos que pueden decir cuanta cosa. Se paran en el púlpito, están en el internet y dicen cuanta cosa. Pero ¿cómo viven sus vidas? ¿Cómo se están comportando cuando están solos con la esposa o con sus hijos? Por eso es eclesía, es importante. Eclesía es la unidad, la congregación. La iglesia de Jesucristo es una congregación. ¿Por qué? Porque nos ayudamos mutuamente. Y otra cosa, nos necesitamos mutuamente. Cada parte del cuerpo se necesita. A veces no lo pensamos, pero sí es importante. Y aunque no lo usemos mucho, el dedito pequeñito de mi pie izquierdo no lo uso mucho. Pero pisoteelo un momentito. No quiero que me lo pisotee. ¿Por qué? Porque me van a herir. Cuando pisoteamos ese dedito, el cuerpo entero duele. Así debe ser el cuerpo de Jesucristo. Una unidad, un cuerpo junto, mutuamente, ayudándonos al uno. Cuando uno cae, el otro lo recoge. Y cuando uno cae, aquel que se cayó ayer te recoge a ti. Ser salvos requiere ser ejemplos vivos. Ejemplos de lo que es ser cristiano realmente. No podemos meramente hablar de nuestra fe. Tenemos que vivirla. ¿Por qué? Porque el Cristo que la gente ve es el Cristo que está en ti y en mí. No en un libro, no en una película, sino en nosotros. Nuestras actitudes y comportamientos tienen que reflejar que Cristo es no solamente primero en nuestras vidas, una cosa que le he estado repitiendo, pero que es el centro de nuestras vidas. Tiene que ser el primero y tiene que ser el centro de nuestras vidas. Habiendo dicho esto, el pasaje clave de esta mañana nos desafía cuando realmente lo leemos. En el sentido que presenta a una iglesia, no una iglesia subordinada, buscando doblarse a la voluntad de los demás, presenta la imagen de una novia guerrera, cuyo poder surge del hecho de que está basada sobre Jesucristo mismo, el Hijo del Dios viviente. Amados, la iglesia no se presenta como estando en una posición defensiva en este pasaje. Al contrario, el pasaje nos informa de la debilidad comparativa del reino del diablo, del reino de las tinieblas, en comparación con la iglesia de Jesucristo. El pasaje nos dice que las puertas no nos dice que las puertas de la iglesia resistirán cualquier ataque del enemigo, sino que las puertas del infierno no serán rival para el ataque de la iglesia de Jesucristo. Una vez que la iglesia se decida, haga la decisión de atacar. Voy a repetir. Las puertas del infierno no prevalecen cuando hay un ataque contra esas puertas. Cuando estamos tratando de tumbar las puertas. Y esta, amados, es la pregunta principal que nos enfrenta, que en mi corazón yo veo y recibí del Espíritu, está enfrentando la iglesia durante estos tiempos difíciles. ¿Cuándo es hora de que la iglesia ataque al reino de las tinieblas? La respuesta a esta pregunta debería ser obvia. Debería serlo, por supuesto. En todo momento debemos estar atacando al reino del diablo. Pero eso sigue siendo una respuesta filosófica, más que una respuesta honesta que practicamos. Lo que nos lleva al primer punto hoy,
Y es que nosotros, como en la iglesia de Jesucristo, tenemos que tomar una decisión. Tenemos que tomar una decisión. Una cosa que para mí me enoja mucho, y lo veo, es cuando mis líderes vacilan y no toman una posición por no verse mal frente a esta gente o aquella gente. Una cosa que yo creo que ustedes han notado de su pastor es que su pastor toma una posición. Le guste o no le guste, por lo menos sabe exactamente la posición que su pastor tiene. ¿Por qué? Porque la declaro. ¿Por qué? Porque yo reconozco que tengo que ser ejemplo a otra gente. Para mí me enoja, le voy a decir francamente. Típicamente yo nunca en la página de web de la iglesia nunca pongo cosas políticas, pero tengo mi página como abogado, tengo una página privada. Y a veces hago un comentario que afecta a la política. ¿Y sabe cuánta la gente me dice, pastor, no debes estar tomando una posición política? ¿Por qué? Porque dejé de ser ciudadano, ¿verdad? Cuando me dice pastor, ¿verdad? No creo que deje de ser ciudadano, creo que todavía puedo votar, ¿no? Yo no sé. Eso es mi opinión, yo creo que todavía puedo votar. No me quitaron la carta de votación. Amén. Es más, no solamente lo puedo hacer, pero tengo la obligación de hacerlo, y cuando lo hago, lo debo de hacer de acuerdo a la palabra del Señor. Que Él es conveniente, no a mí, a los otros y al reino de los cielos. Eso es una realidad. Tenemos que tomar una posición. ¿Por qué? Porque afecta. Cuando la iglesia no toma una posición, cuando la iglesia se queda quietecita y no hace nada, el diablo se queda con todo. Es el deber del cristiano pararse, ¿verdad? Y representar al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Para qué? Para que la gente pueda ver si hay una injusticia. El cristiano tiene que declarar que hay una injusticia. Es nuestro deber. En este país no tendrían las libertades que tenemos si un predicador afroamericano no hubiera tomado una posición. El reverendo Martin Luther King Jr. Énfasis, el reverendo. Que pensó que cuando la Constitución, o sea, cuando la Declaración de Independencia dice que esto creemos que es cierto, que todos somos creados iguales. Que no es una cuestión filosófica, sino que es una realidad. Dios nos creó todos iguales. Ni judío ni gentil, ni hombre ni mujer, sino que todos somos unos en el Señor. ¿Cuándo se alaban al Señor? Cuando Josué se acercaba al fin de su vida, miró a los hijos de Israel y los desafió con la realidad. Como estaban viviendo por última vez. Amados, habían desobedecido a Dios innumerables veces mientras estaban bajo el liderazgo de Moisés y luego bajo su liderazgo. Muchos todavía albergaban dioses y ídolos extraños entre sus posesiones. Hablan de que los tenían en sus cuellos a veces, ¿verdad? Tenían esos ídolos. A pesar de todo lo que Dios había hecho, las cosas asombrosas que Dios había hecho por ellos. Ahora les amonesta por última vez, diciéndole: por lo tanto, ahora ustedes entréguense al Señor y sírvanle fielmente. Desháganse de los dioses que sus antepasados adoraban al otro lado del río Eufrates y en Egipto, y sirvan solo al Señor. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir. Si les es muy inconveniente, si va a perder demasiados amigos, amistades, declarando su servidumbre, declarando que Jesús no es solamente un filósofo, sino que es el Dios, el Señor de tu vida. Elijan ustedes mismos a quienes van a servir. A los dioses sirvieron sus antepasados al otro lado del río Eufrates, o los dioses de los amorreos, en cuya tierra ustedes ahora habitan.
Por mi parte, entonces dice esto: mi familia y yo serviremos a Jehová. No sé lo que ustedes quieran decidirse, pero le voy a declarar lo que yo estoy haciendo. Yo le estoy siendo fiel a Jesús. Yo le estoy sirviendo al Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Era hora de que finalmente decidieran: ¿apoyarían a Dios junto con sus familias o no? Amado, ser un espectador no es una opción cuando se lucha contra el reino del Satanás. ¿Cuántos saben que estamos en una batalla? No luchamos contra carne ni sangre, hermanos, sino contra potestades. El diablo se está luciendo y estamos peleando contra esas potestades, esos demonios. Tenemos que escoger un lado y echar a la basura de nuestras vidas, echar la basura de nuestras vidas que interfiere con nuestra capacidad de pelear espiritualmente. Tenemos que botarla. Hay mucho, amados, que nosotros tenemos que interfiere con nuestra habilidad de pelear contra las cosas del diablo. ¿Por qué? Porque interfiere con nuestra comunión con el Señor. Aquí, si hay una persona que se ha descarriado alguna vez en su vida, sabe que cuando ni se tiene que oficialmente descarriar, cuando está viviendo una vida un poquito floja, qué difícil se hace alabar al Señor. Qué difícil se hace alabar al Señor cuando uno está comprometido con algo. Y no podemos batallar. ¿Por qué? Porque la batalla contra el enemigo comienza con alabanza. Mandamos a Judá primero, gloria a Dios. Comienza con alabanza. Señor, yo te alabo, yo te bendigo, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Un adicto, amados, necesita primeramente reconocer su adicción. Y segundamente tiene que decidirse de parar de practicar el comportamiento adictivo. Mi papá fumó por yo no sé cuánto tiempo, por mucho tiempo mi papá fumó. Y paró de fumar. Y yo le pregunté: ¿cómo paraste de fumar? Después de estar fumando por 20 años, 20, 30 años, no sé cuánto era. Me dice: un día me decidí que no me era conveniente y paré. Qué interesante. Tenemos que decidir, amado hermano, no sé lo que usted tenga, que lo tenga amarrado, que lo tenga atado. Pero en el nombre de Jesús, reconozca su flaqueza y entrégasele al Señor. Y el Señor te librará, gloria a Dios, te libertará, te dará la libertad. Lo siguiente que debemos hacer es comenzar a realmente pelear. Para hacerlo tenemos que tomar una posición de batalla. La Iglesia Universal y nosotros como individuos hemos estado bajo un tremendo ataque en este país. Nuestras libertades de la primera enmienda, así como nuestras convicciones bíblicas profundamente arraigadas, protegidas durante mucho tiempo por los tribunales, ahora son cuestionadas rutinamente e inconstitucionalmente a diario. Más reciente tenemos 2 decisiones provisionales tomadas por la Corte Suprema que trabajan en contra de nuestra libertad religiosa garantizada por la Constitución, ambas decididas por la mayoría liberal y activista de los jueces que ahora componen la Corte Suprema. El primer caso fue una decisión temporal en South Bay Pentecostal Church, una iglesia pentecostal, contra el gobernador Gavin Newsom de California, desafiando su orden ejecutiva, limitando la asistencia a la iglesia al 25% de su capacidad legal hasta un máximo de 100 fieles. Nosotros estamos demandando ahora al gobernador del estado de Nueva Jersey. Hay muchas iglesias que se han reunido y yo he consultado con el abogado que lo está haciendo porque nos tienen en lo mismo. California trató
a las organizaciones religiosas mejor que algunas organizaciones seculares, como cines, pero peor que otras organizaciones seculares, como restaurantes, supermercados, tiendas minoristas, farmacias, salones de belleza, oficinas, fábricas y similares. La mayoría liberal de la Corte Suprema negó la medida cautelar de South Bay por un voto de 5-4. Y todas esas decisiones se hacen por un voto de 5-4. 5-4, 5-4, 5-4. Hay 9 justices, ¿verdad? Y siempre se deciden ahí, 5-4. Aislando 3 factores que supuestamente impulsaron su decisión contra la iglesia. Número 1, que la iglesia tendría grupos grandes. Número 2, en proximidad los unos a los otros. Y número 3, por un largo tiempo. Fue una cosa que los 4 conservativos opinaron contra eso, pero como quiera pasó. El segundo caso ahora reveló el sesgo anti-iglesia realmente que tiene la Corte Suprema. Fue otro caso de mandato judicial de emergencia, esta vez Calvary Chapel, Dyson Valley, contra el gobernador Steve Sisolak de Nevada. Ahora tenemos Nevada, el estado de Nevada. Desafiando su orden ejecutiva que permitía restaurantes, barras, gimnasios y casinos albergar hasta el 50% de su capacidad, cualquier sea el número. Por ejemplo, en el caso de un casino, podría ser miles de gente. Y al mismo tiempo, restringe la iglesia a un máximo de 50 personas. No independientemente del tamaño de la iglesia. La iglesia puede tener 2,000 gente, ser un salón inmenso, pero por asunto de salud, vamos a limitarlo a 50 personas. Cuando vi por primera vez la disidencia del juez Gorsuch de la decisión tribunal en el caso de Calvary Chapel, pensé que era ridículamente corto, porque típicamente cuando yo leo esos casos son grandísimos. Esa gente habla y habla y habla. Pero Gorsuch dio un parrafito pequeñito, diciéndole, ustedes son una trulla de hipócritas, pero le cogió solamente un parrafito. Y él dice eso, este caso es simple. Según el edicto del gobernador, un multiplex de 10 pantallas, un cine, puede albergar 500 espectadores en cualquier momento. Por el tiempo que se coge una película, 2 horas y media. Un casino también puede atender a cientos a la vez, con tal vez 6 personas acurrucadas en cada mesa, de dados aquí en un número similar, reunido alrededor de cada rueda de ruleta allí. Grandes números y cuartos cerrados están bien en esos lugares. Pero las iglesias, las sinagogas y las mezquitas tienen prohibido admitir a más de 50 fieles, sin importar cuán grande sea el edificio, cuán distantes sean los individuos, cuántos usan máscaras faciales, sin importar las precauciones. Parece que en Nevada es mejor estar en el entretenimiento, en el negocio de entretenimiento, que en la religión. Quizás eso no sea nada nuevo, pero la primera enmienda prohíbe tal discriminación obvia contra el ejercicio de la religión. Que habitamos hoy plantea desafíos inusuales. Repito, el mundo que habitamos hoy, con una pandemia sobre nosotros, plantea desafíos inusuales. Pero no hay un mundo en que la Constitución permita a Nevada favorecer a Caesar's Palace sobre Calvary Chapel, Dyson Valley. O sea, no hay mundo a donde esto sea constitucional. Obviamente, gloria a Dios.
Kavanaugh dijo esto. Dice, el límite de asistencia de 50 personas de Nevada en los servicios de oración religiosa pone las oraciones en iglesias, sinagogas, templos y mezquitas en peor situación que comer en restaurantes, beber en bares, aportar en casinos o correr en bicicleta en gimnasios. En otras palabras, Nevada discrimina contra la religión. Gloria a Dios. Le damos gracias a South Bay Pentecostal y a Calvary Chapel por atreverse a luchar contra la oscuridad, contra el diablo y sus artimañas. Que se hayan parado y le hayan dicho a este mundo: nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Gloria a Dios. Y no es que estamos buscando algo especial, pero respétenos como también respetan a los bares y a los casinos. Ninguno de esos casinos se van a ir a la calle como muchos de nuestros ministros a parar todas las cosas que están pasando, poniendo su vida en peligro ante gente que obviamente lo pueden atacar. Cuando le dicen: por favor, paren de hacer esto. Eso me lleva a mi último punto, y es que tenemos que ser la iglesia. Tenemos que ser eclesía. Es nuestro deber ser la iglesia. Dios espera que nosotros, como la iglesia de Jesucristo, como eclesía, esa reunión divina, seamos realmente la iglesia. Contra todo ataque, contra toda oposición. Dios no solo espera que defendamos lo que creemos, sino que espera que primero hagamos todo, que agotemos todas nuestras opciones y finalmente que permanezcamos en pie cuando todos los demás lo elijan y esperan que nos dobleguemos. Todo porque somos lo que Dios nos ha hecho con su sangre preciosa. Nos ha hecho su pueblo, su gente, su iglesia. De acuerdo al apóstol Pablo, nosotros todos somos judíos espiritualmente. Pablo lo puso de esta manera en Romanos 2:28. Lo exterior no hace a nadie judío, ni consiste la circuncisión de una señal en el cuerpo. El verdadero judío lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el Espíritu, no el mandamiento escrito. Al que es judío así, lo alaba Dios y no la gente. Amados, Sadrach, Meshach y Abednego, no se inclinaron, desobedeciendo la ley del rey. ¿Por qué? Porque eran judíos. Y como tales no podían inclinarse a nadie más que a Dios. Le dijeron al rey: nuestro Dios nos puede librar de tu mano, pero si no, como quiera, no nos vamos a doblar. Daniel se negó a seguir la ley que hacía ilegal el orar a otros dioses. Lo que a mí me fascina es como lo dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que cuando Daniel oyó que la ley se estableció, él ya sabe que la ley se estableció. ¿Qué hace Daniel? Va a su habitación, sube arriba, abre las ventanas y ora a su Dios. Con eso lo pusieron con leones. Y el ángel de Jehová, dice la palabra de Dios, lo mandó ahí y cerró las bocas de los leones. ¿Por qué? Porque hubo alguien que se paró. Hubo alguien que dijo: no, yo doblo mi rodilla a Dios y lo seguiré haciendo mientras yo respire. Yo soy siervo del Dios viviente. Tenemos que ser la iglesia. Tenemos que hacer esa decisión. ¿Cómo van a creer la gente? ¿Cómo van a llegar
a inclinarse ante nuestro Dios, a un verdadero conocimiento de Jesús, si la iglesia es cobarde. Hay muchos hermanos, y digo esto con pesadez, no sé si lo digo bien, with a heavy heart, porque hay muchos que se dicen, Mario, no vamos a ser cuidadosos. Hermanos, ustedes saben cuánta gente están haciendo estudios del número de gente. Dice 1 de 10 personas, 1 de cada 10 personas en la iglesia que han dejado de venir a la iglesia ya no están leyendo la Biblia. No, perdón, 9 de 10. O sea, 1 de 10. Un 10% de la gente que no está viniendo a la iglesia están leyendo la Biblia. Cuando comenzamos a todas las iglesias a mandar los servicios por internet, la asistencia era bastante alta. La gente no podía venir a los cultos y venían al internet. Eso ha bajado tremendamente. Dicen que ahora hay un como 20% de la gente. ¿Y sabe que muchos están haciendo? Están sintonizándose a iglesias que son profesionales en el internet. Pero le puedo decir algo. Esas iglesias, los pastores de esa iglesia, aunque los respeto, Steve Furtick, por ejemplo, de Elevation Church, un buen pastor, predica tremendamente. Amén. Pero si usted tiene un problema en su familia, yo estoy bastante seguro que Steve Furtick no va a venir a visitarlo. No sé, puede que me sorprenda, pero estoy bastante seguro. ¿Por qué? Porque tenemos que ser la iglesia. La iglesia es un cuerpo. La iglesia no es una organización, es un organismo. Eso es importante. Y la gente puede venir a un conocimiento de Jesús viendo nuestro comportamiento. Gloria a Dios. Tengo que decir esto porque la tele nos asusta tanto. Pero para que ustedes sepan, cuando me bajo así, no tengo la boca cubierta. Ya yo tuve COVID en marzo. Por la gracia de Dios, amén, gloria a Dios. Pero me he hecho todos los exámenes y el doctor me ha declarado capaz de cuidar a un anciano de 89 años con diabetes y problemas cardíacos. Y yo le dije, pastor, ¿estás seguro? Porque voy a matar a este pobre. No, Mario, déjate. Perfectamente bien puedes cuidarlo. Así que simplemente quería hacer esa declaración. Bueno, yo no creo que haya gente aquí de 90 años de edad que estén diabéticos, gloria a Dios. Pero si están aquí, gloria a Dios, se ven jóvenes. Bueno, gloria a Dios. El punto es esto. Yo creo que eso ha sido un plan para Dios, fortalecer a su iglesia. ¿Quiénes son los que van a pararse? ¿Quiénes son los que van a decir no? Aquí, yo en mi casa serviremos a Jehová. Gloria a Dios. Que no le importe al político, no me importa a mí tampoco. Pero vamos a ser eclesía. Vamos a ser ese cuerpo. Vamos a andar con el poderoso y gigante que es Jesucristo. Gloria a Dios. Y vamos a pelear contra las puertas del infierno en el nombre de Jesús y las vamos a tumbar en el nombre de Jesús. Esta sociedad en la cual vivimos necesita ver ejemplos. No es tiempo para aquellos de nosotros que estamos aquí, que somos un poquito más maduros, nos escondemos. Es interesante, ¿verdad? Que son los más ancianos los que se tienen que esconder y proteger.
los que tienen más conocimiento, experiencia, los que han estado andando en la fe por mucho más años, los que son necesarios para ser mentores a los jóvenes. ¿Cuándo fue que Josué dijo lo que él dijo? En el próximo capítulo, Josué muere. Él está diciendo esto en los últimos años de su vida. Y le está diciendo al pueblo de Israel, para que no se olviden, aunque yo he vivido ante Jehová mi vida entera, Josué está diciendo, aunque le he sido fiel a Dios mi vida entera, me queda quizás unos cuantos añitos, o quizás un mes, o no sé cuándo se murió. Se murió el próximo capítulo se murió. Pero es a esa edad que él dice, yo y mi familia serviremos a Jehová. Gloria a Dios. Aleluya.